En esta reacción tenemos el oxoácido y el hidróxido. Tenemos en la parte del oxoácido el ácido sulfúrico que se combina con el hidróxido de sodio y forman sulfato de sodio más agua. A partir de esto tenemos que balancear la reacción, que en este caso ya está balanceada, para poderle calcular la masa, los moles, la molécula y los litros que tenga el producto. La masa atómica promedio de cada elemento expresada en es una información que puede encontrarse en la tabla periódica. Por ejemplo, acá en el caso del carbono, su peso atómico sería de 12,01, que se redondea a 12. Si fuera 12,07 pasaría a ser 13. Bueno, para saber la masa de toda la reacción, primero hay que saber la masa, el peso de cada elemento. Es decir, del oxoácido, del hidróxido, del sulfato de sodio y del agua. Del oxoácido pesa 98 en este caso, ya que se suman los gramos de cada elemento. En este pesa 98 y este 80, que sumado nos da 178. Por el lado del producto tenemos el sulfato de sodio que pesa 142 y el agua que pesa 36 gramos. Si lo sumamos nos da 178, entonces de los dos lados pesarían lo mismo. Para poder resolver alguna actividad, primero tenemos que fijarnos en los datos que nos da la fórmula y a partir de ahí hacer la regla de 3 simples. Esto sirve para calcular ya sea la masa, las moléculas, los moles o los litros. En los cálculos de masa, por ejemplo en la actividad 1b, pregunta cuántos gramos de sulfato de sodio se obtienen con 50 gramos de ácido sulfúrico. A partir de la fórmula nosotros sabemos que 98 gramos de ácido sulfúrico obtenemos 142 gramos de sulfato de sodio. Entonces, con 50 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio vamos a obtener? Y hacemos la regla de 3 simples. Hacemos 50 gramos de ácido sulfúrico por 142 gramos de sulfato de sodio dividido 98 gramos de ácido sulfúrico. Sería 50 por 142 dividido 98 y nos da 72,45 gramos. Entonces la pregunta dice ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se van a obtener? Y se van a obtener 72,45 gramos de sulfato de sodio con 50 gramos de ácido sulfúrico. Después tenemos a los moles, que los moles son los coeficientes estequiométricos que están ubicados delante de la fórmula. Por ejemplo, si seguimos trabajando con esta fórmula, tenemos un mol de ácido sulfúrico que reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio y obtenemos 1 mol de sulfato de sodio y 2 moles de agua. Un cálculo de los moles puede ser como ejemplo el ejercicio 1D, que nos pregunta cuántos moles de sulfato de sodio se obtienen con 6 moles de hidróxido de sodio. Para poder resolverlo partimos de lo que tenemos acá en la fórmula y hacemos la regla de 3. Mirando la fórmula nos damos cuenta que tenemos 2 moles de hidróxido de sodio que nos dan 1 mol de sulfato de sodio. Entonces, con 6 moles de hidróxido de sodio, ¿cuántas moles de sulfato de sodio vamos a tener? Bueno, hacemos la regla de 3 y sería 6 moles de hidróxido de sodio por 1 mol de sulfato de sodio dividido 2 moles de hidróxido de sodio. Nos queda 6 por 1 dividido 2, que nos da 3. Entonces tendríamos 3 moles de sulfato de sodio. La masa molar se simboliza con la letra M e informa la masa expresada en gramos de 1 mol de entidades elementales. Si hablamos de una masa relativa, nos referimos a una masa que está relacionada con algo, y si hablamos de una masa absoluta, nos referimos a la masa relativa multiplicada por el valor de la UMA. Ambos casos son válidos tanto para átomos como para moléculas.
Después tenemos a la unidad de masa atómica que se utiliza para poder darle una unidad y así saber cuántas veces más masa tiene un átomo en comparación a la unidad. Y tiene un valor de 1,6605 por 10 a la menos 24 gramos. Después están las moléculas, que son la porción más pequeña. Para el cálculo de moléculas tenemos que tener en cuenta que en un mol de sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Este número se denomina número de Avogadro e indica o expresa la cantidad de moléculas que va a haber en un mol. Un ejemplo de los cálculos de moléculas puede ser la actividad 1F, que nos pregunta cuántas moléculas de sulfato de sodio se obtienen a partir de 9,03 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Para poder resolverlo, extraemos los datos de la fórmula y tenemos que con 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico se obtienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de sodio. Entonces, con 9,003 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, ¿cuántas moléculas de sulfato de sodio vamos a obtener? Y podemos hacer la regla de 3, que sería 9,03 por 10 a la 23 multiplicado por 6,022 por 10 a la 23 dividido 6,022 por 10 a la 23. O se puede simplificar ya que se multiplica y después se divide por el mismo número. Entonces ahí, de cualquiera de las dos formas, vamos a obtener que con 9,03 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, vamos a obtener 9,03 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de sodio. Después están los litros, que es el volumen que ocupa cualquier sustancia en estado gaseoso o en condiciones normales de temperatura y presión. Esto es igual a 22,4 litros por mol, es decir, si hay 2 mol sería 22,4 litros por 2, que nos daría 44,8. Un ejemplo puede ser la actividad 2C, que nos pregunta cuántos litros de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión reaccionan con 100 litros de dióxido de azufre en condiciones normales de temperatura y presión. Bueno, acá está la fórmula. Tenemos el oxígeno, el dióxido de azufre y como producto obtenemos trióxido de azufre. Para poder resolver el problema tenemos que extraer los datos y sabemos que 44,8 litros de dióxido de azufre es igual a 22,4 litros de oxígeno. No es que es igual, sino que reacciona así. Entonces, con 100 litros de dióxido de azufre, ¿cuántos litros de oxígeno va a haber? Hacemos la regla de 3, 100 por 22,4 dividido 44,8 y nos va a dar que con 100 litros de dióxido de azufre vamos a tener 50 litros de oxígeno. En exceso tenemos las sustancias que reaccionan y los productos de reacción. Para saber cuál es la que está en exceso y cuál es la que limita, tenemos primero que balancear la ecuación, segundo sacar los gramos de cada elemento y después tenemos que agarrar cada uno de los elementos que reaccionan y hacer la regla de 3 con alguno de los productos de reacción. Y siempre va a ser con el mismo. Por ejemplo, un ejemplo puede ser la actividad 9, que nos dice que tenemos que hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso con 300 gramos de urea y 100 gramos de agua. La fórmula sería los productos que reaccionan sería la urea y el agua y como resultados, es decir, los productos de reacción, está el amoníaco y el dióxido de carbono. Para saber cuál es la que está en exceso, hay que agarrar la urea y el agua y hacer la regla de 3 con el amoníaco. Tenemos 60 gramos de urea, obtenemos 34 gramos de amoníaco. Con 300 gramos de urea, ¿cuánto amoníaco vamos a obtener? Hacemos la regla de 3, 300 por 34 dividido 60,
y nos va a dar que con 300 gramos de urea obtenemos 170 gramos de amoníaco. Con el agua hacemos lo mismo. Con 18 gramos de agua obtenemos 34 gramos de amoníaco y con 100 gramos de agua, ¿cuánto amoníaco vamos a obtener? Hacemos 100 por 34 dividido 18 y nos va a dar que con 100 gramos de agua obtenemos 188,89 gramos de amoníaco. Entonces la sustancia que va a estar limitando va a ser la que está en menor cantidad, es decir, la urea, ya que cuando esta sustancia se acaba la reacción. A partir de ahí, todas las consignas que tengamos van a ser con la urea, ya que es la que va a estar limitando a el agua.